Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Pineda Zamora Jesús Alberto. Soy de la licenciatura en Ingeniería en Computación de séptimo semestre y les voy a presentar mi proyecto terminal denominado Sistema Embebido para la verificación de lectura del consumo de agua en casa habitación durante el periodo 2020. Mi director de este proyecto es el ingeniero Mondragón Arbi José Alejandro. El contenido de este proyecto se denomina por diferentes subtemas que se refieren a la formulación del problema, la justificación, los objetivos, el diseño experimental, la variable de la investigación, la determinación de población y muestra, la infraestructura humana, técnica y financiera y los avances generales que se han empleado hasta este punto y sus referencias. Bueno, como planteamiento del problema de este proyecto, refiero a que la medición de servicio en la distribución de agua en casa habitación se realiza de modo manual actualmente mediante medidores convencionales. Pueden ser de diferentes materiales o de diferentes tipos de diferentes materiales. Con base al resultado de este registro de la lectura del consumo que se ha empleado un usuario de cualquier casa habitación, se debe de obtener un control para un proceso posterior que se le denomina un cobro de impuesto por su utilización. Esto ha llevado que el proceso tradicional, este proceso tradicional general de esta verificación de consumo en los medidores de agua de casa habitación tengan para la persona que se encargue en ese aspecto en la verificación de cada casa habitación, ha tenido problemas eh, en diversas situaciones de entorno, como la ubicación del medidor convencional y el tiempo prolongado en que se realiza el proceso de verificación, que se refiere al momento de checar la lectura del consumo de un periodo ya determinado que ya haya transcurrido. Y refiero a una cita que dice que la medición de agua es una práctica fundamental que ofrece una presión reducida sobre los recursos naturales de agua y una mayor calidad de distribución, y por lo tanto la percepción pública de los proveedores de agua es eficiente. Esto lo refiere a Annie Flores en el año 2016. Su justificación, eh, defino que este prototipo mejorará la optimización del proceso de verificación de lectura del consumo de agua que se presenta en un medidor convencional que está ubicado precisamente en una casa habitación, para obtener registros concretos proporcionando información muy eficaz para la persona que es el empleado de una comisión de agua, de distribuidora de agua, obviamente lo que se dedican. Eh, bueno, esto se va a, a reducir diversos problemas como una mejora en la lectura en tiempo real que se le dé en ese instante en la verificación de la lectura del consumo en una casa habitación y posiblemente el tiempo prolongado de esos datos que se transfiera a una administración para que ya su posterior cobro del impuesto por el recurso utilizado, obviamente en un tiempo determinado. Ya de ahí se repetiría constantemente en una población de una zona residencial que precisamente son de casas habitaciones y que también obtenga ese instrumento de medición que es el medidor de agua. Entonces ya sería para una mejora en ese aspecto de la verificación y del proceso general para su posterior cobro en equitativo hacia el usuario de la clasificación. Y en este punto hago referencia en que
Los medidores de agua son un componente indispensable para una buena administración de las empresas de agua. Esto lo dice Bartone en el año 2015. Los objetivos. Define en general como en desarrollar un sistema verificador de lectura de consumo de agua potable, implementando un sistema embebido en fase de prototipo que permita mejorar el proceso de verificación de lectura de agua en casa-habitación, incorporando el protocolo de comunicación NFC, que significa comunicación de campo cercano, dirigida hacia una aplicación móvil como herramienta para una optimización adecuada en la organización de la información útil del verificador de una comisión de agua. Y los específicos defino que el primero, que es en desarrollar un sistema embebido en fase de prototipo con base al modelo de un medidor de agua convencional para que la lectura de un consumo de un periodo predeterminado sea lo más concreto. El segundo sería desarrollar una aplicación móvil como herramienta para la obtención, presentación y organización de los registros de datos ante el verificador de agua. El tercer objetivo es implementar el protocolo de comunicación NFC dirigida entre el sistema embebido y la aplicación móvil en tiempo real para la verificación de lectura del consumo de agua. Y el último objetivo, el cuarto, es establecer esa misma conexión de datos, pero ya de la aplicación móvil mediante otra conexión que sería una base de datos para la optimización del proceso en el caso de la organización de registro de la información de los consumidores de una casa, de diversas casas de habitaciones. Bueno, en el diseño experimental les pongo como referencia este diagrama de bloques, que obviamente ahí lo que observan es el título, y si se fijan el proceso general del bloque de inicio es del lado izquierdo, que sería el flujo, bueno, que va empezando con el flujo de agua como base de entrada. De ahí ya se dirige al sensor de flujo que va integrado en el sistema embebido. De ahí va a hacer la medición, el cálculo, y de ahí posterior que ya tenga el cálculo del consumo, lo va a transferir por el protocolo NFC a la aplicación móvil. De ahí, de la aplicación móvil, va a hacer la administración de los usuarios. Y bueno, obviamente con la ayuda de una conectividad de una base de datos para su organización. Y con esto quiero dar a entender que quiero llevar a una optimización en el proceso de verificación del consumo de agua para dentro de una empresa, que ya actualmente de estos bloques nada más se llevaría a cabo el último bloque, que es la base de datos. Entonces de aquí pues ya es el diagrama que se observa. Las variables de investigación que estoy determinando se dividen en dependientes. Primero menciono algunas, que sería la medición de flujos de agua, que es la manipulación de la medición del flujo de agua misma que recorre sobre una estructura de medición. Posiblemente el cálculo del flujo mismo, que es realizar el cálculo. En la transmisión de datos del sistema, que es el mejoramiento de la manipulación de la transmisión de datos obtenidos en la medición. Posteriormente la comunicación óptima del dispositivo, que es el mejoramiento de la comunicación entre el sistema verificador y el dispositivo móvil. Y la organización de las bases de datos, que es la mejora del método en base de la organización de la información de los usuarios de la casa de investigación. Bueno, también incluyo en los independientes, que es el periodo de medición de consumo de agua, que es el tiempo transcurrido, la notificación entre el verificador y el usuario de la casa habitación, que se lleva a cabo cumplimiento del proceso de la obtención de datos, el proceso de verificación, que es la medición del consumo de un periodo determinado para después hacer su respectivo cobro, la estructura del sistema, que es el diseño, que se trata de un medidor convencional que realiza la contabilización, y la funcionalidad del sistema general, que es el mecanismo determinado misma, que ya es digitalizado en ese aspecto de la medición del flujo de agua en su modo de consumo. Bueno, la determinación de población y muestra. Aquí incluyo a dos aspectos, que la primera, que es
sobre la comisión de agua, de ahí incluyendo a la persona que se va a cargar de hacer la verificación. Y en la segunda sería la zona, el espacio urbano, en la zona residencial donde se encuentran los medidores y donde es el punto inicial de la verificación del consumo del consumo de agua, de la lectura del consumo en un periodo determinado que se realiza un usuario de una casa habitación. La infraestructura humana, técnica y financiera. Bueno, aquí incluyo que el primer punto, que es la infraestructura humana, no dirigida de modo primario al verificador de lectura del consumo de agua para su optimización en su proceso general de verificación, y de un modo secundario al usuario de una casa habitación para que lleve a cabo su equitativa cobranza por su utilización en un periodo determinado de su consumo. Y bueno, la infraestructura técnica va empleada en diferentes dispositivos que se están utilizando, se está trabajando, y aquí les menciono algunos, que sería el primero, la utilización del Arduino Uno, que es un microcontrolador que va a hacer la funcionalidad general de la verificación de agua. De ahí incluyo a una pantalla LCD que va a ser que va a dar el resultado de la verificación misma. El sensor de flujo es que va a ser el monitoreo de cuánta agua se distribuye en una estructura de distribución de agua en una casa de habitación, para ya luego realizar su medición y su cálculo y posteriormente su transferencia de datos. La estructura de tubería de policloruro de vinilo. Esta estructura es el comúnmente utilizado en las casas habitaciones. Lo utilizan porque no es oxidable y es una mejora en la distribución de agua. Es común y sí es barato. Es por eso que lo incluyo como modo de prueba precisamente en los primeros objetivos que les voy a explicar posteriormente. El módulo NFC, que es el que se va a encargar de transmitir los datos del sistema embebido a la aplicación móvil. El dispositivo móvil, que es el que va a ser el receptor de los datos ya transferidos, bueno, ya calculados del sistema embebido. Aquí sí quiero aclarar que no todos los dispositivos no incluyen el NFC en las últimas investigaciones que se han realizado. Pero como este proyecto se va a enfocar de modo primario al verificador de agua, entonces quiero entender que posteriormente ya en este proyecto posiblemente escalable se pueda realizar un rediseño de un nuevo dispositivo, ya incluyendo este protocolo de comunicación. Ya no sea tanto un dispositivo móvil, ya un dispositivo ya específicamente para verificar el consumo de agua por parte del empleado de una comisión de agua. Y ahora sí, el software de programación que voy a estar utilizando para la aplicación móvil, que se denomina el Android Studio. Y aquí les muestro la infraestructura financiera, que es una tabla donde se lleva a cabo la estructura de los componentes que se están llevando a cabo, su precio, bueno, su área de utilización, su cantidad, el precio unitario y el importe de adquisición real. Bueno, y les voy a explicar los avances generales, que es el relacionado al primer objetivo específico, eh, que es en desarrollar un sistema embebido en fase de prototipo, que en base a un medidor de agua convencional que realice la lectura de consumo de un periodo determinado que sea lo más concreto. Quiero entender que con este diagrama de modelado, diagrama de bloques, es la funcionalidad que se le va a dar al medidor de agua. Actualmente existen dos medidores de agua, que es el digital y el analógico. La mayor parte o la mayoría de las casas tienen el analógico.
Entonces de ahí quiero incluir bueno, sustituir en primera el analógico y hacerlo más eficiente al digital, incluyendo este mecanismo que ya sea más, la medición ya sea más concreta, no tenga, bueno, o sea, el sistema de error sea el más mínimo posible y que ya arroje mediante una pantalla el resultado en tiempo real, ya de lo que bueno, se está distribuyendo el agua en ese mismo momento. Entonces de aquí ya les muestro el circuito, que es mi diseño principal. Ahí van a ver que están interconectados los tres elementos, que es el Arduino, la LCD y el sensor de flujo. Es el que va a ser una innovación del medidor de agua. Entonces no va a sustituir como tal, sino lo va a mejorar para que ya sea más óptimo y también con recursos más económicos. Ya para que posteriormente, o bueno, el objetivo, que las comisiones de agua ya inviertan más en la cuestión de su verificación, proceso de verificación de lectura de agua. Les muestro otro que ya se está trabajando, perdón. Esta es una simulación en Proteus, que es la misma estructura, nada más que como ven en la parte del medio, no verán el sensor de flujo, sino lo he sustituido con un motor, precisamente porque el sensor de flujo tiene un sistema de aspas lo que hace la misma función de un motor, de que hace su giro mediante sea la distribución de agua. Entonces de ahí va a hacer la medición y posiblemente, bueno, va a calcular la medición y por mediante pulsos electrónicos va a traspasar a Arduino y de ahí va a realizar la medición. Entonces de ahí va a hacer los respectivos cálculos y en la pantalla LCD va a mostrar el resultado en tiempo real de ese mismo momento. Se está trabajando en lo que les quiero aclarar. Está más o menos en un porcentaje bueno, de este primer objetivo, más del 50%. Entonces nada más les faltaría como que detalles de calibración y apegados al reglamento o normativas de la medición de lectura de agua. Y este diagrama es una estructura general ya de acuerdo al funcionamiento del primer objetivo específico, ya que incluyo a la interconexión del circuito a la estructura de, bueno, simulación, que es una simulación de una estructura de distribución de agua. Entonces de aquí ya lo que trato de dar a entender es la funcionalidad de este primer objetivo específico con un entorno real de cuánta, bueno, dependiente, ¿no? De cuánta agua pase por esa instalación, lo que va a medir y va a mostrar en la pantalla. Entonces el primer objetivo. El segundo objetivo es en desarrollar una aplicación móvil como herramienta ante verificador para su presentación y organización de registros dados del sistema embebido en el verificador de agua. Entonces en quiero dar a entender, mostrando este diagrama, que después de la transferencia de datos mediante el protocolo NFC, que es la comunicación de campo cercano, va dirigido a la aplicación móvil. Recuerden que este protocolo es parecido al protocolo de Bluetooth, nada más que la diferencia es que con dos dispositivos que se toquen ya pasan instantáneamente los datos. Entonces lo que es lo que quiero dar hacer con este segundo objetivo en la funcionalidad. Entonces de ahí ya va a obtener los datos de ese dispositivo móvil y de ahí va a ser ya su respectiva tarea de administración y organización. Entonces de ahí ya nada más va a transferir de nuevo para su interconectividad con la base de datos. Entonces de aquí ya sería como que este segundo objetivo. Y de igual manera se está trabajando, ya se diseñó, ya está elaborando, está en un 50%, todavía le falta, como dicen,
detalles de características que ya definan bien y que sean del propio autor, que no sea obviamente copiados o tomados de otros, ¿no? De otros proyectos, entonces que sea del propio autor obviamente y que dé su funcionalidad de cumpliendo con este segundo objetivo. Entonces de ahí ya les muestro el diseño que les quiero emplear, que es nada más que a la hora de tocar a este dispositivo al sistema embebido va a transmitir los datos y de ahí va a ser su función de organizar. Nada más sería la cuestión de mostrar cuánto se está dando para tener una compatibilización que sea el mismo resultado tanto del sistema embebido como de la aplicación móvil. Entonces es lo que se está trabajando. Y en el tercer objetivo es en implementar el protocolo de comunicación NFC, comunicación de campos de comunicación de campo cercano, que va dirigido del sistema embebido y la aplicación móvil para la verificación del consumo de agua. Eso ya, bueno, ya les expliqué en el segundo objetivo. Este tercer objetivo es como tal, es simultáneo. Va a ser la comunicación con el del sistema embebido, va a transferir los datos a la aplicación móvil. Entonces de aquí ya prácticamente sería como que implementar el protocolo de comunicación NFC en el sistema embebido, implementar la comunicación NFC en el dispositivo móvil, que sea compatibles, que tenga su compatibilidad, entonces ya de ahí ya para que se pueda accionar esa función. En este objetivo nada más llegó al punto de un 20% por el diseño, más que nada como es simultáneo, entonces de aquí ya todavía se está trabajando, pero de aquí ya involucra los otros dos objetivos. Entonces de aquí ya se ha quedado nada más la etapa de diseño. Entonces de aquí ya como conclusiones, de forma general se ha cumplido el 70% que he contemplado referenciando el cronograma de actividades de forma general. He cubierto en relación a 3 objetivos, pero en cada objetivo todavía no está incluido el 100%, o sea, terminado. Ya les he mencionado cuánto más o menos aproximadamente, perdón, está en el proceso de desarrollo de ese objetivo, y con esto ya, bueno, lo que es mi entrega de este proyecto, mi presentación de avance de este proyecto. Entonces de aquí ya nada más les muestro las referencias que he ido manejando mediante las bueno, durante este proceso de investigación, y con esto ya sería mi avance general de este proyecto terminal denominado Sistema Embebido para la verificación de lectura de consumo de agua en casa habitación durante este periodo en 2020. Mi nombre es Pineda Zamora Jesús Alberto. Mi director de este proyecto es el ingeniero Mondragón Narvi José Alejandro. Soy de séptimo semestre de la carrera de licenciatura en Ingeniería en Computación. Y con esto me despido. Espero que les agrade, que no tengan dudas. Y si tengan dudas, ya lo discutiremos. Y con esto me despido. Muchas gracias.